de este encuentro de ingeniería. Entonces, comencemos pues como una vez más como retomando lo que nos hablaba el profesor Rubén esta mañana, para los que no estuvieron, sobre el sensoramiento remoto satelital. Es una estrategia maravillosa, una alternativa de lectura del territorio, como les digo, muy interesante porque sobre nosotros a muchos kilómetros están pasando de manera ininterrumpida desde hace muchos años unos vehículos, solamente sirven como vehículos satelitales, pero dentro de ellos o acoplados a ellos hay unos sensores de muchos tipos capaces de captar información sobre este territorio, incluso algunos se enfocan en la parte de la nubosidad, y es muy interesante porque uno puede utilizar esos datos precisamente para ver cómo ha cambiado el territorio. Es más, los primeros de algunos de los programas satelitales gratuitos como Landsat se lanzaron en 1975. Más de la mitad del auditorio no habíamos nacido en esa época y ya había satélites tomando datos sobre la Tierra. Entonces, estos autores decían en el 94 que es una ciencia, pero también es un arte de obtener información de un objeto, área o fenómeno a través de un análisis de datos mediante un dispositivo que no está en contacto directo con el objeto, área o fenómeno que se está investigando. Y en el caso de los satélites, miren que tenemos que son capaces de cubrir áreas que van desde los 10 hasta los 10.000 hasta los 1000 kilómetros cuadrados y que vuelan a más de 150 kilómetros sobre nosotros. Sentinel, por ejemplo, en promedio está volando 800, 900 kilómetros de altura sobre nosotros y capturando información de una resolución que nos sirve para hacer análisis, 10 metros. O sea, casi que una porción de este auditorio estando tan lejos de nosotros. Entonces, dentro de ese... Bueno, esto no está pasando. Ahora sí. Dentro de esos satélites tenemos, o dentro de ese sensoramiento remoto satelital, tenemos dos en particular, que me van a salir de acá de la tri, que nos pueden ser útiles, pero que son diferentes, ¿cierto? Aún estando acoplados a un vehículo similar, sus funcionalidades son distintas. Tenemos los sensores pasivos y los sensores activos. Los pasivos dependen mucho de la luz solar, es decir, lo que sea capaz de reflejar el elemento, y de la emisividad del elemento. En cambio los activos no, los activos son capaces de generar su propio pulso y recibirlo de vuelta y captar información sobre eso. Entonces unos capturan de manera multiespectral, tienen más regiones del espectro en los que captan información, mientras que los activos captan en menor región. Hasta el momento uno diría, bueno, pues van en empate, pero ya decantándonos más adelante, pues los sensores pasivos son capaces de generar información tal como la ve el ojo humano. Nosotros, vuelvo a retomar una expresión que utilizó el profesor Rubén esta mañana, nosotros nos estamos viendo aquí mismo porque hay luz, pero si no hubiese luz en este auditorio, yo no sabría quién está allí. Así funciona el ojo humano y así funcionan los sensores pasivos. En cambio los activos es como si yo lanzara un flash de una cámara y ese impulso de luz es el que me trae información de vuelta, ¿cierto? Pero aquí comienzan a haber unas diferencias aún más fundamentales. Por ejemplo, la captura de los sensores pasivos es netamente superficial, mientras que los activos son capaces de penetrar al menos en unas primeras capas, tanto de vegetación como de suelo. Hay más cantidad de sensores pasivos que de activos, y por ende hay más disponibilidad histórica de datos, resoluciones espectrales, espaciales y temporales, mientras que los sensores activos son menos. Si se dieron cuenta, me salté una de las diferencias. ¿Cuál será? La de la nubosidad. Si yo tengo nubes, los sensores pasivos muy difícilmente captan la superficie. Claro, pues ellos chocan con la nube, rebotan y van de vuelta la información hacia ellos. En cambio, si yo tengo hasta cierta densidad de nubes, los sensores activos son capaces de pasarla y captar información sobre la superficie. Ahí hay unas grandes diferencias, ¿cierto? Es la diferencia que uno tendría al, por ejemplo, tomarse una foto con un dispositivo celular, eso sería un sensor pasivo muy probablemente, a cuando mi médico me manda a mí una radiografía. La radiografía es capaz de penetrar mi piel, mis tejidos blandos y llegar hasta el hueso. Eso no lo podría ver uno a través de un celular, ¿cierto? Entonces ahí están las diferencias fundamentales. Entonces tenemos una región, ahí esto se desconfiguró la letra, no sé por qué, una región que es de sumo interés para nosotros, que es el Bajo Cauca antioqueño. En el Bajo Cauca tenemos una región de
de ríos, tenemos una región minera, es una zona que marca la transición entre la zona andina, montañosa, y la planicie caribe, mucho más plana, con zonas inundables, y allá hay unas dinámicas socioeconómicas, culturales y ambientales complejas. Hay unos tensores ambientales, unas disputas por el territorio policial, y tenemos también, por ende, un gran dinamismo hidroecológico, deforestación, reforestación. Hay unas tendencias hacia ambos fenómenos: cambio en calidad y cantidad de agua, alta persistencia de nubosidad. En esa zona llueve mucho. Por esa transición topográfica que les decía, hay grandes ascensos de humedad, grandes nubes, y ya de entrada nos vamos dando cuenta que los sensores pasivos se quedan cortos con eso. Y allí entonces surge la necesidad de usar SAR. SAR es el acrónimo en inglés para radar de apertura sintética, es decir, sensores activos en esa zona. Eso que nos permite tener unos análisis con mayor frecuencia para identificar el dinamismo de la morfología de esa zona. En esa zona los ríos tienen una tendencia a ser anastomosados. Es una palabra que no sé si alguna vez lo hayan escuchado. Va a ser muy útil más adelante en la vida de los que se dediquen al estudio de los cuerpos de agua, especialmente de los reoambientes, es decir, el agua en movimiento, porque son ríos que están en movimiento. Y no es solo un movimiento, obviamente, digamos, principalmente en el sentido del movimiento del agua, sino que también se mueven hacia los lados. Y como se mueven hacia los lados, pueden tener cambios en sus patrones de bancos de arena, de playas, de islas. Es decir, son ríos completamente dinámicos, cambian todo el tiempo. Y como cambian todo el tiempo, nos interesa ver esos cambios de manera más recurrente que esperar a que esté un día despejado y pase un satélite óptico, es decir, pasivo, y me capte una imagen. Entonces, miren la gran diferencia. Mientras yo a la derecha tengo los sensores pasivos, así como ven los humanos, ¿cierto? Eso es lo que veríamos nosotros si fuéramos volando en un avión sobre él. Los sensores activos me eliminan cualquier registro de nubosidad o incluso de sombras, de algunas sombras, y eso se ve más como un escaneo. Adicionalmente de eso, miren, esto es un timelapse, estos son unas imágenes Landsat de esa zona que muestran un periodo desde 2018 hasta 2024. Ahí se hizo pues como un compilado de muchas imágenes y miren los patrones de nubosidad de allá. Esos son imágenes muy típicas de esa zona, si fuera óptico, si fuera un sensor pasivo, mientras que el sensor activo me entrega imágenes de esta calidad. Entonces, digamos que hay bastante ventaja en el uso de estas imágenes aquí, y aquí tengo la famosa confluencia. Viene el río Cauca en este sentido occidental-oriental y viene el río Nechí en el sentido norte y sur, y se encuentran en esta zona. ¿Y qué hay en esta zona? Estos puntos blancos que ustedes ven aquí y que acá se ven como mat color café, es un poblado, se llama Nechí. Un poco más al norte de esa zona, de esa confluencia, se encuentra un lugar muy famoso que vemos mucho en televisión, el famoso Caregato. ¿Lo han escuchado? Ah, se rompió Caregato, ah, se inundó la Amazonas. Ahí queda. Queda un poco más al norte de esta confluencia, quiere decir que es una zona bastante susceptible para generar riesgo para las poblaciones asentadas en esa zona. Entonces, esto es como un flujo metodológico un poco de lo que seguimos, como voy de tiempo, yo suelo hablar mucho. Un flujo metodológico de lo que seguimos en el proyecto, ¿cierto? Partimos de un banco de imágenes bastante grande de SAR, ¿cierto? De radar, de Sentinel-1, se definió un área de interés, se recortaron, quedaron unas imágenes puras, pero con ruido, pero que al momento de aplicarle los estadísticos, la media, la mediana, de primer orden y de segundo orden, como la desviación estándar, ya se libraron un poco más de ruido, quedaron un poco más limpias las imágenes de este ruido que molesta tanto. La observación de cambios, se les hizo una desviación, en el caso de la media se le hizo una desviación estándar y finalmente un mapa de calor de dicha desviación estándar, y en el caso de la mediana se avanzó un poco más. En la mañana nos decía el profesor Rubén que la mediana es menos susceptible a los datos extremos, pues trabaja con las posiciones de los elementos, en cambio la media trabaja con el elemento en sí mismo, entonces es más susceptible a esos datos extremos, que en el caso de los ópticos son las nubes y las sombras de las nubes, y en el caso del radar son los puntos más brillantes, ¿cierto? Los destellos, o son las zonas oscuras que se tragan todo el pulso que emitió el radar.
Entonces tenemos una mediana de años sin ruido, se hizo una clasificación por clústeres usando la metodología K-means, una imagen mensual clasificada, y a esa imagen se le realizaron estadísticos de primer orden, se obtuvieron imágenes clasificadas por medio anual, esta es mensual y esta es anual, y finalmente un mapa de calor de estas imágenes. Pasemos entonces a esos productos. Entonces vean que arriba tengo una imagen de radar en polarización BH. Esto es una de las posibles direcciones en las que se emite y luego se capta la información de vuelta. Así se ve una imagen tal cual la capta el radar. Pero cuando ya, por ejemplo, ya uno realiza un mapa de calor de clasificación del agua, ya uno tiene las zonas en las que más hubo cambios, y es justamente las que nos interesaban en el análisis. Y adicionalmente un mapa de desviaciones estándar anual, es decir, cada píxel se analizó con respecto a su media, qué tanto varió. Lo que se quedó quieto no registra mucho cambio. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes ven, por ejemplo, en negros e incluso en rojos, no registraron tanto cambio. En cuanto a lo que cambió más, se ve en amarillo. Esto para cada año. Esto es solamente una muestra de un momento específico, pero ese análisis es año a año o mes a mes en el caso de las clasificadas. Entonces, ¿qué fue lo más interesante que nos aportó todo este equipo de trabajo, en el que ya aquí veo incluso más asistentes, Valentina, y siempre olvido el nombre del compañero? El uso de las herramientas SAR más la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial potencia el uso de este tipo de herramientas, de sensores activos, que permite entonces detectar los cambios en los cuerpos de agua, y adicionalmente las coberturas se exploró a través de los estadísticos de primer y segundo orden, como les decía, la media de la desviación estándar, y eso conlleva entonces una discretización a través de una clasificación no supervisada, K-means, de estos cambios. ¿Qué se puede ver allí? Entonces se puede ver, por ejemplo, cambios en los cuerpos de agua, entonces desecaciones, aparición de secanos, de playas, o por el contrario, inundaciones, especialmente en las zonas ribereñas de estos ríos. Ahora vamos a ver una imagen donde nos vamos a dar cuenta que Nechí casi queda aislada en términos terrestres de esa zona, porque tiene agua tanto de los ríos que la circundan como de las inundaciones laterales que tienen estos ríos. Entonces vean que, por ejemplo, aquí, lo que les decía, aquí está Nechí señalada en un círculo rojo, y si se dan cuenta, estas zonas, que son zonas bajas aledañas a los ríos, son susceptibles a inundaciones. Miren que aquí estamos, esto es una imagen mensual, y este es el año al que reporta. Claro, tenemos mucha variabilidad hidroclimática, ¿cierto? Tanto de escala mesoplanetaria, por ejemplo, el fenómeno de oscilación del Pacífico más famoso, que es el Niño y la Niña, de sus dos fases, ¿cierto? Como también nuestro ciclo hidrológico típico aquí en el territorio. Entonces, por ejemplo, podríamos ya a partir de este tipo de imágenes encontrar momentos de máximo y de mínimo. Por ejemplo, esto es un mayo de 2017, miren todo el nivel de inundación de esta zona baja versus esto fue un octubre de 2024, vean que ya no es una zona inundable. Y esto se puede comparar adicionalmente con otros estudios, por ejemplo el Global Surface Water de Peckel y los otros en el 2016, donde curiosamente no registran estas zonas inundadas como zonas posiblemente inundables, pero el radar me dice que sí se inundaron. ¿Por qué? Porque Peckel trabaja con imágenes ópticas, mientras que acá se está trabajando con imágenes radar. Entonces vean que hay o sea, se encuentra aún más información que la que podría aportar un estudio internacional como este. Adicionalmente, las clasificaciones permiten exactamente lo mismo. Miren, para esta misma zona, este es el río Nechí, cerca de la confluencia, tengo la desaparición de una isla entre 2017, cuando estábamos en un periodo de alta cantidad de agua por el fenómeno de la Niña, versus 2022. Y una vez más, Peckel sí registra estos cambios a través de uno de sus mapas, de este estudio, el Global Surface Water. En el mapa de transiciones sí registra la pérdida de permanencia, o sea, desapareció una isla. Eso es muy importante en términos hidráulicos, eso cambia la configuración hidráulica del río. Adicionalmente, digamos, como unas conclusiones que podríamos ir ya aventurándonos a decir, es que
hay un cambio en la resolución temporal. No es lo mismo yo ir a ver, voy a utilizar un ejemplo muy coloquial, ir a ver a mi abuelita una vez al año que verla todos los días, ¿cierto? Asimismo, no es lo mismo ver un fenómeno o una zona, perdón, que tiene muchos fenómenos en esa zona, cada vez que el satélite lo permita, a causa de la nubosidad, versus cada vez que pasa el satélite, como si lo puedo hacer a través de los sensores ópticos. Adicionalmente, esto pues, permite detectar entonces variaciones en bancos de arena, aparición de secanos, eventos de sequías y desecaciones, y hay sequías y hay desecaciones, no especialmente las inundaciones sobre todo. Hay dos tipos, hay algunas que pueden ocurrir lentamente y se van inundando las zonas, como hay unas que pueden ser muy súbitas, especialmente avenidas torrenciales, crecientes súbitas, y ese tipo de fenómenos pueden ser captados de manera muy interesante a través de estos sensores activos. Entonces, por ejemplo, se captaron inundaciones en zonas bajas de ribera, identificación de deforestación y cambios en las coberturas vegetales, lo que puede estar vinculado justamente a la actividad minera en la región. Tanto a la entrada de la actividad minera como a la salida de la actividad minera causa estos dos fenómenos. Adicionalmente, no sé por qué esto no está funcionando. Si me colabora, listo, muchas gracias. Tengo también datos asociados, puedo asociar estos datos más bien a calidad y cantidad de agua, asuntos de biodiversidad, estabilidad del suelo, ciclo hidrológico, y muy interesante, cómo esto representa un riesgo para las comunidades que están allí asentadas por la vulnerabilidad y la amenaza. O sea, la amenaza es la estancia en esa misma zona que es susceptible a estas inundaciones, pero qué tan susceptible es lo que ya me convierte en un riesgo esa ubicación, por ejemplo, de manera particular de ese poblado en Nechí. Ahí tenemos una vez más un mapa de calor de cuatrienios que se hizo entre 2017, 2020 y 2021 y 2024. Entenderán que son momentos muy distintos a nivel hidroclimático. En algunos podría estar la niña presente, en otros el niño presente, y encontramos que, por ejemplo, en particular hay una reducción de 2.18% de agua entre el primer cuatrienio y el segundo cuatrienio, reiterando una vez más que, por ejemplo, en 2017 ocurrieron las mayores inundaciones de la zona. Pueden estar relacionados a esto, y posiblemente que se pueda asociar entonces a eso: minería, deforestación, construcción de infraestructura y cambios de régimen de precipitación asociados a estos eventos hidroclimáticos. La siguiente, porque esto no me está funcionando. Y vean, ¿para qué nos sirve todo esto? Para generar información útil para la gestión de los riesgos en ese territorio. Allá tenemos comunidades asentadas, esos antioqueños sufren calamidades y nosotros la vemos por televisión un día y para nosotros se nos olvida. Ya mañana se nos olvidaron los del Chocó, ya se nos olvidaron los de tantos otros municipios que sufren estas calamidades y que lo sufren de manera reiterativa. Miren, estas noticias de 2017 dicen que la peor inundación de la historia, pero esto se repite en 2020 con las obras de mitigación, esto es de 2024, perdón. Acá tenemos de 2021, 2021 también. Entonces esto es un asunto reiterativo y conocer el fenómeno nos permite gestionar el fenómeno, o sea, los fenómenos de inundación en esa confluencia. La siguiente, ¿por qué? Entonces, ya como conclusiones, el SAR, el radar de apertura sintética, permite mejorar la resolución temporal, obteniendo imágenes libres de nubes y con resolución espacial adecuada para entender fenómenos de interés como crecidas, avenidas torrenciales, rupturas de diques, deforestación. Los estadísticos y los clasificadores permitieron generar información útil para magnificar la variabilidad de la zona de estudio e incluso cuantificarla y asociarla entonces a hidráulica, hidrología, a las poblaciones y los ecosistemas allí ubicados. La siguiente. Esto hace parte de un proyecto marco que tiene un título un poco más grande y que tiene otros sitios de interés, no solamente ese fue uno por la dinámica, pero tiene otros sitios asociados a minería, asociados también a otros cursos de agua en esa zona. Ese proyecto está en ejecución, hace parte aquí del Politécnico, en la sede de Medellín, y en él participan algunos estudiantes y varios profesores e investigadores. El siguiente. Y ya para ir terminando, digamos que las perspectivas de esto es
seguir una vez más, y con eso comencé la charla, mostrando que los profesores no solamente nos encargamos del asunto de aula, de encontrarnos con ustedes como estudiantes, sino que también participamos en estos tipos de proyectos con una divulgación, en este caso, por ejemplo, de carácter internacional, de un proyecto anterior, esta revista de bastante prestigio en términos de censuramiento remoto, y es decir, ve, en el Politécnico estamos haciendo investigación, y es una investigación seria y una investigación que puede ser publicada en estos círculos y ser consultada por cualquiera, y eso genera pues estos vínculos que la academia debe fortalecer. Entonces yo creo que ya, bueno, las referencias importantes, no sé por qué todo el texto como que corrió hacia abajo, pero esa sería la presentación. Si tienen alguna duda, con todo gusto las escucho. Sí.